Buenas noches con todos. Les agradezco el que participen en esta charla y como se ha indicado, pues voy a hablar acerca de la participación de los diputados suplentes del Perú en las Cortes de Cádiz. Como ustedes saben, las Cortes de Cádiz fue una especie de congreso constituyente que se reunió en el puerto de Cádiz, al sur de España, eh, hacia 1810. ¿Y por qué? Porque se había producido años antes, en 1808, la invasión francesa a la península ibérica. El rey Fernando VII es apresado y es enviado a una prisión. Y entonces, ¿quién va a gobernar los territorios de la corona española? Y entonces, por eso es que los españoles libres en territorio peninsular se reúnen para formar esta especie de asamblea o congreso con representantes de los territorios de la monarquía española, ¿no? En América, en las Filipinas y en otras partes del mundo, ¿no? Y se eligen diputados, primero suplentes y luego titulares, para que en Cádiz, donde, digamos, es un pequeño espacio libre de la dominación francesa y de la guerra, podían ellos reunirse, ¿no? Y entonces, por la premura del tiempo, el Virreinato de Perú nombra a 5 diputados suplentes que están allá en Cádiz por diferentes razones y cada uno de ellos pues participa a nombre del Perú en este congreso, ¿no? ¿Y por qué es importante la participación de ellos? Porque ellos con sus planteamientos van a debatir ideológicamente con aquellos otros representantes del Virreinato de Nueva España y de otras partes del mundo, y de la misma España, obviamente, para dar a conocer pues sus propuestas y que estas propuestas se conviertan en leyes, ¿no? Y estas leyes formen lo que va a ser la Constitución de 1812, ¿no? Que justamente por eso es la importancia de estos diputados peruanos, ¿no? Suplentes, ¿no? Son electos en el momento porque están en Cádiz, ¿no? Elegir a los titulares iba a demorar tiempo y mientras se trasladaban a España iba a pasar mucho tiempo. Y entonces estos 5 diputados participan justamente con sus propuestas y forman pues el Pleno del Congreso y ellos participan en la elaboración de la Constitución de 1812. 4 de ellos son liberales, nos referimos a Morales Juárez, también a Dionisio Incayupanqui, a Ramón Olaguer Feliú y a Antonio Suazo, ¿no? Y solo uno es, digamos, conservador o absolutista, que es el trujillano Blas Dostolazzi Ríos, ¿no? Entonces yo rápidamente voy a pasar a enumerar las propuestas de ellos y cómo encajan esas propuestas dentro de este tipo de asamblea, ¿no? En el debate que hubo ahí en Cádiz. Digamos que de los 5 el más representativo o el más conocido era Vicente Morales Juárez, ¿no? Limeño, un abogado limeño que había sido parte de la Sociedad de Amantes del País, colaboró en el Mercurio Peruano, fue fundador del Colegio de Abogados de Lima en 1809 y por razones de su trabajo como abogado representando al Cabildo de Lima se encontraba en Cádiz en 1810 cuando es electo diputado suplente, ¿no? Bueno, ¿y qué sostiene o qué propone a las Cortes, a la Asamblea Gaditana Morales Juárez? Propone lo que la mayoría de diputados liberales, tanto peruanos como novohispanos y españoles, proponían, ¿no? Por ejemplo, la libertad del comercio y del cultivo a que tenían derechos los colonos americanos, por ejemplo, y que se les debía dar las facilidades justamente para que ellos pudieran exportar sus productos.
también la libertad de producir y de ejercer el trabajo libre en las industrias de manufactura, ¿no? Aquí justamente es importante ver el tema de que esto no era solamente un problema del Perú, sino de otras partes em, de los territorios españoles en América, ¿no? Los criollos comerciantes de México, de Chile y de otras partes de América hispánica estaban por la ley prohibidos de cultivar algunos productos que hicieran competencia a la manufactura española, ¿no? Y entonces había pues un reclamo persistente de los comerciantes criollos para que se anule esta especie de abuso, ¿no? En el comercio establecido por los españoles. Recuerden ustedes que los Borbones que llegaron al poder en España en la segunda mitad del siglo XVIII ejercían un fuerte control de este tipo de actividades económicas. Y entonces los criollos que representan al Perú, como Morales Duárez y otros, van a hacerse fuertes en este aspecto, ¿no? De eh, proponer la libertad de cultivos y de industria, ¿no? Y obviamente la libertad de comercio, ¿no? Eso también lo propone Feliu, otro diputado peruano, ¿no? Y también Dionisio Inca Yupanqui. Otra propuesta de Morales Duárez fue, por ejemplo, que la iglesia sea exonerada del pago de impuestos, ¿no? En esa época los Borbones aplicaban impuesto a todos los que podían pagar, ¿no? Tanto criollos, curacas, comerciantes e incluso a la iglesia, ¿no? Pero bueno, Morales Duárez, que era un católico ferviente, pide la exoneración del pago de impuestos a la iglesia para que ellos tengan el suficiente dinero para hacer su obra misionera y evangélica, ¿no? Según Morales Duárez, ¿no? Y eso lo dice claramente en el debate en las Cortes, ¿no? Él es alguien que afirma que solamente los nacidos en territorio de la monarquía española podían tener el derecho a la ciudadanía, más no los nacidos en África, o sea, los esclavos, ¿no? Y en este caso, pues, podemos decir que él es un liberal moderado, ¿no? ¿No? Hay otros como Feliu que sostienen lo contrario, ¿no? Él decía, por ejemplo, que todos aquellos que servían a la corona española podían debían tener el derecho a la ciudadanía, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿No? Y otra cosa importante de Morales Duárez es de que él sigue el planteamiento liberal doctrinario de Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Él cree que la sociedad se desarrolla por un contrato social y que el poder del rey debe quedar establecido en una constitución, ¿no? Cuáles son sus prerrogativas y sus límites, ¿no? Y la constitución, la de 1812, que ellos estaban preparando, debía ser clara en eso, ¿no? Establecer los límites del rey, ¿no? Porque eran los ciudadanos los que debían ser beneficiados por las leyes y no la nobleza. Otro diputado importante, otro diputado suplente del Perú, es Dionisio Inca Yupanqui. Dionisio Inca Yupanqui era descendiente de Huayna Cápac y como tal tuvo el derecho de una educación especial en el Seminario de Nobles de Madrid, ¿no? Poco tiempo después se enrola a la Armada Española, alcanzando el grado de teniente de navío, y luego, unos años después, hacia 1805, pasa a Cádiz, donde se dedica al comercio. Y estando en Cádiz es electo diputado suplente del Perú. ¿Qué propone Dionisio Inca Yupanqui en las Cortes? Bueno, Dionisio Inca Yupanqui es un liberal, ¿no? Él propone, por ejemplo, la abolición de la mita indígena y también propone la abolición del tributo indígena, ¿no? El tributo indígena, como ya es sabido, era una carga impositiva muy fuerte establecida por los Borbones en las colonias americanas,
¿no? De ese tributo indígena no se escapaba ningún andino, ningún indígena, ¿no? Lo pagaban los yanaconas, los campesinos y también los curacas, ¿no? Los curacas se levantaron, recuerden ustedes, en la época de Túpac Amaru, en 1780, contra esta carga impositiva, ¿no? Y hubo muchos problemas por esto, ¿no? El asunto es de que con la Constitución de 1812 que elaboraron estos liberales, se logró afirmar, se logró aprobar esta ley, ¿no? De supresión de la mita y del tributo indígena. También Dionisio Inca Yupanqui es un liberal que sigue los postulados del justnaturalismo, propugnado por el inglés John Locke, ¿no? En ese sentido, Dionisio Inca Yupanqui afirma que el derecho a la vida y a la libertad son inherentes a todas las personas, sean blancas, indias o pardos, ¿no? Entonces, ahí vemos también de que Dionisio Inca Yupanqui es un conocedor de las teorías políticas y doctrinarias de esta época, ¿no? Del siglo XVIII. También Inca Yupanqui es partidario de que los libertos, o sea, es decir, los libertos, una vez que están en condición de tales, que recuperan su libertad, los libertos sí pueden acceder a la ciudadanía y al trabajo en la sociedad, ¿no? Obviamente que él, al igual que Morales Juárez, es partidario que los negros oriundos del África no tengan la categoría de ciudadanos, pero una vez obtenía la libertad por carta, firmada por su amo, y ya siendo libres, podían obtener la ciudadanía en base a su lealtad, ¿no? A la corona y también demostrarlo en el trabajo diario, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta entonces estos aportes de Dionisio Inca Yupanqui, ¿no? Otro diputado suplente del Perú en las Cortes fue el liberal Ramón Olaguer Feliú. Feliú era abogado y subteniente del Regimiento Real de Lima, ¿no? Viaja a Cádiz por razón de su trabajo militar y hacia 1810, siendo ya coronel de infantería del ejército español, es electo diputado suplente del Perú en las Cortes. Bueno, ¿y qué propone Ramón Olaguer Feliú, este militar liberal, ¿no? Bueno, él propone, como lo hizo también Morales Juárez, la igualdad de representación política entre americanos y peninsulares en las Cortes, ¿no? Había el problema de que, como las Cortes se celebraban en Cádiz, ¿no es cierto?, la mayoría de representantes iban a ser peninsulares, ¿no? Porque por la cercanía a Cádiz, obviamente, iban a haber más representantes de las provincias españolas, ¿no? Extremadura, Castilla, Galicia, etcétera, ¿no? Mientras que de los virreinatos y las capitanías generales eran menor número de jurisdicciones territoriales que las provincias de España. Y entonces iba a haber desigualdad en favor, obviamente, de los peninsulares. Bueno, tanto Morales Juárez como Feliú abogan por la igualdad de representación política entre americanos y peninsulares en el número de representantes en las Cortes, ¿no? Lo cual se va a lograr con mucho esfuerzo hacia 1812 para cuando se da la Constitución de ese año. Feliú también defiende la idea de la soberanía popular, ¿no? Es decir, el poder está en manos del pueblo, ¿no? El pueblo es el origen del poder y no la nobleza ni el rey, ¿no? ¿Qué dice Feliú? Si el rey está preso, como en efecto lo está, ¿no? Fernando VII está en una cárcel, ¿no? Bajo prisión de los franceses, entonces el poder retorna al pueblo y los representantes del pueblo son los que tienen el poder ahora en Cádiz, ¿no? Y entonces son los representantes del pueblo los que tienen el poder, ¿no es cierto? Porque el poder emana del pueblo y ellos son los que dan las leyes en ausencia del rey que está preso, ¿no? Y estas leyes que den las Cortes de Cádiz, sobre todo la Constitución de 1912, son válidas
para que se apliquen en todos los territorios de la corona española, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este detalle de la idea que propugna Ramón Feliú, ¿no? Al igual que Dionisio Inca Yupanqui, Ramón Feliú también está a favor de la abolición de la mitad indígena y está a favor de la participación libre de los indios en el comercio de ultramar, ¿no? Los indios debían tener el derecho, tal como lo sostenía también Dionisio Inca Yupanqui, de comerciar libremente desde el Perú con España, ¿no? Es decir, acabar con el nefasto monopolio español, ¿no? Es importante la figura de Feliú porque Feliú es un militar que durante muy joven había servido, como dije hace un rato, en el ejército español en el Perú. Y al hacer esa función, él viaja por muchas provincias del Perú: Cusco, Arequipa, Cajamarca, Trujillo mismo, el centro del Perú, y él como militar ve cómo los indios, los nativos del Perú, trabajan a favor de la corona española, ¿no? Y ve que son leales a la madre patria. Por eso es que Feliú aboga mucho por eh, la sociedad indígena, de la cual es él, digamos, un testigo, ¿no? Que los veo trabajar cuando estaba en el Perú, ¿no? Él valora mucho el trabajo indígena y la cultura de los nativos indígenas peruanos, ¿no? Él en el debate en Cádiz, él hablaba muy bien de la cultura peruana, ¿no? De cómo en el pasado los incas habían construido grandes templos y fortalezas, habían logrado dominar el territorio andino a través de los andenes, ¿no? Y entonces él sostiene la riqueza de los nativos andinos de Perú, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esos planteamientos de Ramón Olaguer Feliú. Otro diputado peruano en Cádiz fue el militar Antonio Suazo y Mondragón Mateu, que era brigadier del ejército español en Lima, ¿no? Y que por razones de su trabajo militar también fue destacado a España para hacer una gestión, y estando en Cádiz, en 1810 fue electo diputado suplente del Perú en las Cortes. Bueno, Suazo, como ustedes deben imaginar, bueno, es el menos conocido de los 5 diputados suplentes. Él básicamente defiende el derecho de los militares a tener ciertas prerrogativas. Por ejemplo, el derecho de los oficiales del ejército a tener asistentes, a fin de conservar el orden dentro de la tropa y tener ayudantes que les ayuden a conservar la disciplina dentro del regimiento del ejército español. También Antonio Suazo y Mondragón Mateu es partidario que se aplique impuestos a fin que el Estado tenga los suficientes recursos para afrontar los gastos de la guerra contra los franceses. Es decir, a mayor cantidad de impuestos y de recursos económicos se podía conseguir el dinero suficiente para pagar a la tropa y pagar la compra de armas, ¿no? Es importante tener en cuenta entonces también este detalle de Antonio Suazo en cuanto a la defensa de la integridad del territorio español, porque él se encontraba en la misma España, ¿no? Y él era un general preocupado por la guerra, ¿no? Esta guerra que se libraba palmo a palmo contra los invasores franceses dirigidos por José Bonaparte, hermano de Napoleón, ¿no? También Suazo era partícipe que se dieran leyes que favorecieran el reclutamiento forzado de los varones para asimilarlos al ejército español y aumentar el número de los soldados del ejército español que combatían contra los franceses, ¿no? Entonces, todas esas cosas Suazo las propone en la Asamblea Gaditana, ¿no? Y por último, tenemos al quinto diputado suplente del Perú en las Cortes, que es el cura nacido en Trujillo,
Trujillo del Perú, obviamente, Blas Ostolaza y Ríos, el famoso cura absolutista. Bueno, vamos a detenernos a hablar un poco más de Blas de Ostolaza y Ríos, ¿no? Blas de Ostolaza y Ríos fue comisario del Tribunal de la Inquisición en Trujillo, aquí en Perú. Desde muy joven se le vio una conducta y una moral muy, muy alta y una férrea disciplina en cuanto a la doctrina católica de prohibir, digamos, la práctica de otras confesiones, ¿no? Él persiguió a los herejes estando aquí en Trujillo como parte del Santo Oficio, ¿no? Y también perseguir a los inmorales, ¿no? Llámese brujas, prostitutas, homosexuales, etc., ¿no? Por razones de su trabajo inquisitorial, viajó a España en 1803, ¿no? Y estando en España en 1808, poco antes que el rey Fernando VII fuera apresado por los franceses, él llegó a tener contacto con el mismo rey Fernando VII, el cual lo proclamó como su confesor, ¿no? Y justamente cuando se produce la abdicación de Fernando VII, estando a su lado el confesor, su confesor, Blas Ostolaza y Ríos, el cura trujillano, es capturado por los franceses, ¿no? Fernando VII es recluido en una cárcel en Balencay, mientras que Blas Ostolaza y Ríos es confinado en otra cárcel en Valencia, pero él logra escapar en 1810 de la cárcel y huye a Cádiz, que era el único lugar libre del dominio francés, ¿no? Que había en España, ¿no? Casi toda la península estaba en manos de los franceses, a excepción de Cádiz, ¿no? Y allí se refugia Blas de Ostolaza y Ríos. Y estando ahí, en 1810, es que Blas de Ostolaza, este peruano, nació en Trujillo, es electo diputado suplente del Perú en las Cortes, ¿no? Bueno, ¿y qué propone Blas de Ostolaza y Ríos? Bueno, evidentemente Blas de Ostolaza es un absolutista, es un partidario del rey, ¿no? Él propone, por ejemplo, el restablecimiento de los estamentos, es decir, que la nobleza y el clero deban tener representación en las cortes, ¿no? Y no solamente el pueblo. Es decir, que dentro de las cortes debían haber también nobles, ¿no? Y en España habían muchos nobles. Y obviamente también habían muchos nobles en Perú, en México, ¿no? Habían condes, marqueses, y Blas de Ostolaza aboga porque haya representación de la nobleza y del clero en las Cortes de Cádiz, ¿no? Y en efecto, después muchos diputados titulares que van a llegar ya un poco tardíamente a Cádiz van a ser marqueses, ¿no? Y curas como él, ¿no? Otra cosa importante de Blas Ostolaza y Ríos como propuesta suya fue, por ejemplo, que los ingresos económicos eclesiásticos, ¿no? Recuerden ustedes que las órdenes religiosas católicas tenían en el Perú, por ejemplo, haciendas con esclavos, ¿no? Dominicos, franciscanos, etcétera, ¿no? Él decía que los ingresos económicos generados justamente por la Iglesia en una jurisdicción territorial, esos ingresos debían quedarse allí y ser dados a los naturales de esa provincia o región. Es decir, que los ingresos no debían salir de esa región a ningún lugar, sino que debían usarse para la manutención de los nativos de esa jurisdicción, ¿no? Es decir, en la mejor calidad de vida de ellos, ¿no? Los curas como Blas Ostolaza y otros se preocupaban mucho por la educación y la salud de los nativos, ¿no? Así que hay que tener en cuenta ese detalle con la propuesta de Blas Ostolaza y Ríos, ¿no? ¿No? Y justamente Blas Ostolaza y Ríos defiende el derecho de los indios a la educación y al buen trato en las cortes, ¿no? También propugna el buen trato que se le debe dar a los mulatos y a los libertos
los cuales tenían probada virtud en su trabajo diario en el Perú, ¿no? Blas de Ostolaza conocía de cerca, por ejemplo, el trabajo de muchos cirujanos que eran de origen afrodescendiente, ¿no? Muchos cirujanos y técnicos y enfermeros eran, eran de descendencia afroperuana, ¿no? E incluso muchos beatos como el santo Martín de Porres eran mulatos, ¿no? Entonces, Blas de Ostolaza creía firmemente que habían mulatos y libertos de probada virtud y calidad moral como el santo Martín de Porres, ¿no? Así que es importante tener en cuenta estos detalles respecto eh, a las propuestas de Blas de Ostolaza y Ríos, ¿no? Que al igual que Antonio Suazo y Ramón Feliú, cree que es importante, cree que es muy importante que se use el dinero producto de los impuestos, y era partidario que se aplique impuestos para sostener la guerra contra los franceses, ¿no? Así que es importante tener en cuenta el aporte de estos diputados suplentes del Perú a la Corte de Cádiz, ¿no? ¿No? Y es importante esto porque la Constitución de 1812, que fue aprobada ese año, y en la cual muchos de esos diputados pusieron allí sus aportes, van a ser de mucha valía para el Perú en los años de independencia, ¿no? La Constitución, la primera Constitución del Perú de 1823, elaborada por el primer Congreso Constitucional del Perú, tuvo como base esta Constitución de 1812, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en el derecho a la libertad de comercio, ¿no es cierto?, que propugnaba la Constitución del 23 de Perú. También el derecho a la ciudadanía, a que tenían derecho aquellos que eran nacidos en el Perú y tuvieran ciertos requisitos, ¿no? ¿No? Como por ejemplo el tener una propiedad, el no depender de un hacendado o de un empresario, ¿no? Y el de saber leer y escribir, ¿no? Entonces, vean ustedes, es necesario tener en cuenta que esta Constitución de Cádiz de 1812, que fue elaborada por estos diputados suplentes y titulares en Cádiz, tuvo mucha valía como la Constitución madre, se puede decir, de aquellas primeras constituciones que se formularon y se aprobaron aquí en América Latina una vez libre del dominio español. Bueno, yo con eso concluyo mi participación en esta charla y estoy llano a responder las preguntas que ustedes requieran. Bien, muchas gracias, Juan. Invitamos a los asistentes a la charla puedan formular sus preguntas mediante el chat para que puedan ser leídas. ¿Sí? Si hubiera alguna pregunta. A ver. Nicole Luque Vázquez pregunta, ¿y el derecho a la imprenta libre cómo quedó? Ok, a ver, entonces, el derecho a la imprenta, como lo ha sostenido el jurista peruano y miembro del TC, Carlos Ramos, no se me estaba yendo el nombre, este derecho a la imprenta libre fue algo que nació aquí ya en los primeros años de la República, ¿no? No se previó esto en las Cortes de Cádiz. Hubo debate, sí, por el derecho a la libre imprenta, pero no se dio mayor, digamos, cabida a la libertad de imprenta porque había mucho control, ¿no? ¿Y por qué? Porque si se hubiera dado, y esto lo dijeron muchos diputados peninsulares como peruanos, ¿no? Como el mismo Blas de Ostolaza, si se hubiera dado la ley de imprenta
si se hubiera aprobado esta ley de libertad de imprenta en la Constitución del 12, eso hubiera permitido de que hubiera un tráfico de comunicaciones y que la información se hubiera podido desviar y caer en manos del enemigo francés que aún estaba en la península ibérica en guerra contra los españoles, ¿no? Y por eso no se aprobó en las Cortes, ¿no? Pero esto se va a aprobar luego, como dije, en muchos países ya libres del dominio español, cuando obtienen su independencia aquí en América Latina, ¿no? Y en el caso del Perú, en 1823, con la primera constitución del Perú de ese año. Sí, bien, gracias Jorge. Juan. Jorge Meneses pregunta, ¿cuáles eran los productos mercantiles más importantes de los virreinatos del Perú, por los cuales los diputados solicitaron el derecho a ser comercializados? Supongo que el azúcar. ¿Es así? Por favor, ¿me repites la pregunta? Sí, mira, Jorge Meneses pregunta, ¿cuáles eran los productos mercantiles más importantes del virreinato del Perú, de los virreinatos del Perú, ¿no? Por los cuales los diputados solicitaron el derecho a ser comercializados? Jorge señala, supongo que debió haber sido el azúcar. ¿Fue así? Sí. A ver, Morales Duárez como Dionisio Inca Yupanqui sostienen que muchos productos nativos del Perú y bueno, y aquellos que los españoles habían sembrado y cosechado acá y que se adaptaron muy bien, como la caña de azúcar, ¿no? Debían ser libre comercializados, ¿no? ¿No? Ahora, no solamente la caña de azúcar, sino también productos nativos de la sierra peruana que salían hacia la costa para ser comercializados. Dionisio Inca Yupanqui decía que, por ejemplo, la papa, la quinoa, ¿no? y muchas hortalizas de nuestra costa debían ser exportadas libremente, ¿no? Algunas legumbres como la alfalfa, por ejemplo, ¿no? ¿No? Así que había mucho control de la corona española, del régimen Borbón, sobre muchas de estos productos peruanos para que no se comercialicen, para que no vayan a España, ¿no? Porque podían ejercer algún tipo de rivalidad o digamos, de menoscabo a la industria agrícola española, ¿no? Pero claro, esto felizmente gracias a las Cortes de Cádiz y al debate se va a aprobar, ¿no? La libertad de comercio y la libertad de cultivar sobre todo, ¿no? Sí, bien. A ver, Universidad César Vallejo pregunta, ¿los acuerdos de Cádiz fueron materializados y difundidos en Lima previo a la Constitución de 1823? ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Fue estos acuerdos contundentes para la etapa independentista? Bueno, a ver, ya para 1821, 22, 23, ya se conocía los planteamientos de Cádiz y de la Constitución de 1812. Recuerden ustedes que en 1812, cuando se da la Constitución en Cádiz, demora un tiempo en llegar las normas aquí al Perú, ¿no? El largo viaje por el Atlántico y todo eso, ¿no? La Constitución de Cádiz de 1812 es aprobada bajo el gobierno del virrey Abascal en 1812, 13, y se da a conocer aquí en el Perú pues en esa época, ¿no? Y hay mucha resistencia del mismo Abascal que no quería acatar estas órdenes porque muchas de ellas iban en contra de la corona española, del menoscabo de la industria y de los derechos del rey, ¿no? Pero se aprueban y se acatan, ¿no? Ahora, ya para 1822-23, en que ya el Perú logra su independencia, o al menos esté en camino a hacerlo, ¿no? Porque aún habían tropas del virrey La Serna en el Perú, se conocen los planteamientos de la Constitución, ¿no? ¿No? Ahora, es evidente que los peruanos levantados en armas ya no quieren, pues reconocer
la Constitución de Cádiz, porque ahora están en plena lucha contra los españoles y por su independencia, por la libertad. O sea que ellos no van a reconocer la Constitución de Cádiz que el trienio liberal que se da en España en 1820 les estaba proponiendo. Ellos querían ya la independencia y por eso estaban en guerra contra el virrey La Serna. Pero sí, los planteamientos de la Constitución, como dije hace un rato, muchos de ellos van a ser recogidos por los liberales peruanos, ¿no? Como Sánchez Carrión, como Luna Pizarro, ¿no? Como otros más, ¿no? Francisco Mariátegui, ¿no? Van a ser recogidos y formulados para hacer la Constitución peruana de 1823, la primera Constitución peruana. Así que en ese aspecto, pues la respuesta sería que sí es conocida, sí son conocidos los planteamientos, sí son recogidos para reformularlos y hacerlos parte, en muchas ocasiones, los articulados que son parte de la Constitución del 23 aquí en el Perú. Bien. Martín Casadilca comenta, soy del colectivo Pisco al Bicentenario. Pregunta, de los diputados suplentes peruanos en Cádiz, ¿quién tuvo mejor desempeño? Bien, bueno, es una pregunta difícil de contestar porque me pondrían a mí en la prerrogativa de poner mi opinión, ¿no? Yo creo que cada uno de los que hemos investigado este tema de la participación peruana en Cádiz, ¿no? Y hay muchos que lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, Claudia Rosas, Manuel Schutz y otros más. Bueno, mi opinión es de que Vicente Morales Duárez es el que tuvo una mejor participación, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque Vicente Morales Duárez era un jurista muy culto, conocedor de muchas teorías políticas europeas, ¿no? Y él llegó a ser el primer presidente de las Cortes en 1812 y fue el que firmó la Carta Política en 1812, ¿no? Lamentablemente, al poco tiempo de firmar la Carta de 1812 murió, ¿no? Se dice que fue envenenado, ¿no? Pero bueno, el asunto fue de que Morales Duárez, como dije hace un momento, formuló, por ejemplo, que se debía dar la igualdad de condiciones en la representación política entre representantes peninsulares y representantes de América, ¿no? También formuló, como ya habíamos dicho, que la sociedad se desarrolla en base a un contrato social entre los hombres, ¿no? Y que se debía poner límites al poder del rey. Y esos límites debían estar claramente especificados en la Constitución, ¿no? Así que Morales Duárez es un liberal, la carta cabal, ¿no? Y ese liberalismo es el que, como dije hace un rato, es recogido por los liberales peruanos de la época de la independencia, ¿no? Como había mencionado, ¿no? El Luna Pizarro, que el cura Luna Pizarro había estado en las mismas Cortes de Cádiz en 1812 y había sido una especie de asistente, ¿no? A estas Cortes y cuando viene al Perú, después, él como conoce el tejimaneje del debate y de la participación de los asambleístas, él va a poner las reglas de juego para que aquí en el Perú los asambleístas, los miembros de la Constitución, perdón, del primer Congreso Constituyente peruano, participen y den las leyes, ¿no? Y formen esa Constitución del año 1823. Correcto. Ernesto Jorge Blume pregunta, ¿las famosas juntas de gobierno se derivan de las disposiciones establecidas por la famosa Constitución de Cádiz o es para ti un tema aparte? Por favor, ¿me repites la pregunta? Sí, claro. Ernesto Jorge pregunta, ¿las famosas juntas de gobierno se derivan de las disposiciones establecidas por la famosa Constitución de Cádiz o es para ti un tema aparte? Definitivamente que se derivan de las disposiciones de la Constitución de Cádiz, ¿no? Ahora, las juntas de gobierno nacen en muchas partes de América, producto justamente de rebeliones dirigidas por criollos, pidiendo que la Constitución
en 1812 se apliquen, se acaten por los virreyes de aquí de América hispánica, ¿no? Como dije, acá en el Perú hay mucha resistencia del virrey Abascal, ¿no? De acatar estas leyes, porque son reformas que, según él, iban a dañar las prerrogativas de la nobleza, ¿no es cierto? Pero se cumplen, se acatan, ¿no? Pero las juntas de gobierno tuvieron un papel importante en que se apliquen estas disposiciones emanadas de Cádiz, ¿no? Y justamente cuando el virrey Abascal se niega a acatar estas leyes, por ejemplo, en Cusco, el virrey Abascal, por ejemplo, y eso lo denuncia Vicente Morales Duárez en uno de sus debates en Cádiz. Morales Duárez denuncia en Cádiz de que el virrey Abascal quiere imponer como miembro de Cabildo a alguien de su corte, ¿no es cierto?, en vez de respetar que hayan elecciones como lo establece la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces Morales Duárez pide la destitución de Abascal como virrey y que se nombra otro, ¿no? Y esto va a generar, bueno, obviamente que a Morales Duárez no le hacen caso, rechazan su propuesta porque allí los españoles creen que el virrey Abascal está haciendo un buen trabajo, pero esta imposición del virrey Abascal y otras tropelías del virrey van a hacer de que justamente los hermanos Angulo y Pumacahua se levanten en armas en la rebelión de Cusco de 1814. Bien. Cristóbal pregunta, ¿cómo impactó los movimientos y luchas sociales del siglo XVIII, caso de Túpac Amaru y otros ocurridos en el Cusco, en la discusión del problema indígena en la corte de Cádiz, especialmente de Dionisio Inca Yupanqui? A ver, la pregunta es sobre el impacto del movimiento de Túpac Amaru, ¿no? Sí, y otros ocurridos en el Cusco, ¿no? Señala. Los Ya, ok. movimientos y luchas sociales del siglo XVIII. Ya, ok. Sí, a ver, evidentemente el impacto es grande, ¿no? Todos conocemos que la rebelión de Túpac Amaru II, bueno, que básicamente tiene un carácter antifiscal, es de una resonancia a nivel continental, ¿no? Túpac Amaru quiere acabar con el abuso de las reformas borbónicas, de la imposición de los tributos que se hacían contra los indígenas y contra él mismo, que era Curaca, ¿no? Que era perjudicado por ese sistema impositivo español, ¿no? Así que justamente, no solamente el caso de Túpac Amaru, sino el de Pumacahua, ¿no? Pumacahua también y los hermanos Angulo, los que son criollos, se levantan en armas contra la corona española, porque justamente hay el abuso de no querer reconocer los derechos de los nativos peruanos, tanto criollos, mestizos, indígenas, a gobernar el propio lugar donde han nacido, ¿no? El Perú en ese caso, ¿no? Y ya lo había dicho yo claramente, ¿no? El virrey Abascal quiso, por ejemplo, y eso está en las actas de la Corte de Cádiz, ¿no? Quiso imponer en el Cusco a un miembro de su corte, de su séquito de Lima, a un noble como miembro del cabildo en el Cusco, ¿no? Y eso fue, pues, denunciado por Morales Duárez, ¿no? Y al ver esa actitud absolutista de Abascal, es que este movimiento de los hermanos Angulo es que se levanta contra este virrey, ¿no? Porque veían que a los criollos los querían apartar de las funciones de gobierno a que tenían lugar, ¿no? Es decir, hay elecciones de cabildo para el cabildo del Cusco, ¿no? Y el virrey Abascal no quería respetar esa disposición emanada de Cádiz, ¿no? Así que, evidentemente, tiene mucha resonancia los movimientos anticoloniales del siglo XVIII en el Perú, ¿no? Porque justamente querían que se dieran estas leyes que se dieron en Cádiz, ¿no? Y creo que es importante, ya conocemos todo esto que hemos estado hablando en esta charla. Correcto. Realizamos 2 preguntas más y finalizamos la charla, ¿sí? ¿Te parece? Sí, 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 claro. Freddy Centurión pregunta,
¿Qué se puede decir en relación con los ayuntamientos constitucionales surgidos tras la Carta Gaditana? Bien, es importante porque facilita la participación democrática de la gran mayoría de los pobladores del Perú, ¿no? Los ayuntamientos constitucionales, que hubieron varios aquí en el Perú a raíz de las leyes de Cádiz, dieron lugar a que mestizos, a que indígenas fueran electos regidores, ¿no? Esto causó mucha molestia en el virrey Abascal, por ejemplo, ¿no? Que se rasgaban las vestiduras, ¿no? Literalmente, ¿no? ¿No? Eso se ve en sus memorias del virrey, ¿no? Él decía que no podía ser que se nombraran a personas tan incultas como los mestizos y los indígenas para que sean regidores y ellos den las ordenanzas para que se gobiernen las ciudades como Lima, ¿no? Y otras del Perú. Entonces, yo creo que es importante porque es el primer ejercicio democrático que se da en el Perú, mucho antes del establecimiento de la República Peruana, mucho antes de la elección de los primeros constituyentes peruanos en 1822. Creo que es muy importante esta práctica democrática porque va a favorecer el ejercicio libre y democrático de los peruanos en pleno virreinato. Bien, para finalizar, Julio Santos pregunta, de haberse aplicado la Constitución de 1812 en todo el territorio del Imperio Español, ¿se hubiesen producido las luchas por la independencia en los virreinatos americanos? ¿Sí? Bien, a ver, esta es una pregunta complicada también y podría tener muchas respuestas, ¿no? Pero si me piden mi respuesta, yo diría que si se hubiera aplicado tal y como debían aplicarse las leyes establecidas en la Constitución de Cádiz, se hubiera favorecido un buen gobierno de la corona española en el Perú y se hubiera hecho de que los peruanos aquí estuvieran más proclives a favorecer el buen gobierno del virrey. Pero, como no fue así, como hubo mucha reticencia y muchos obstáculos que puso el virrey Abascal a esta constitución, ¿no? Fue que se levantaron en armas los hermanos Angulo y Cela y otros criollos, ¿no? Este rasgo absolutista, tanto de Abascal como de Pezuela después y de la Serna, hizo que ya para 1820-21 los criollos ya no quisieran aceptar de buena gana la Constitución de Cádiz, sino que más bien querían la independencia, querían el separatismo, ¿no? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Se acogió la avenida de los libertadores, primero San Martín y luego Bolívar, para acabar con el régimen español. Y fueron los criollos y los mestizos y los indígenas quienes apoyaron justamente a los libertadores que vinieron a partir de 1820 al Perú. Correcto. Bien, hay una última pregunta, Juan, disculpa, Sí, sino sí. que... A ver, Georgina Noriega pregunta, con la declaración de la independencia de Chile en el año de 1818, la Carta de Cádiz no tuvo vigencia en Chile. ¿Eso también sucedió en la Constitución de 1823 de El Perú? Ya, a ver, esto, como dije hace un rato, la Constitución de Cádiz solo tuvo una vigencia, digamos, parcial en 1812 al 14 aquí en el Perú, o sea, cuando gobernaba el virrey Abascal. Y hemos visto que no se cumplió tal y cual debió cumplirse. Ya para 1822-23, en que nace la República y se elige al primer Congreso Constituyente de Perú, ya no hay constitución de Cádiz que valga, ¿no? Los peruanos reunidos en el primer Congreso Constituyente ya no acogen o ya no adoptan como peruana la Constitución de Cádiz. Sí recogen algunas de sus medidas, algunas de ellas, como la libertad de comercio,
¿no? El tema de la ciudadanía, ¿no? Y algunas otras más que procuraban el libre ejercicio del trabajo, ¿no? Y eso, algunas de esas medidas las acogen, sobre todo medidas de carácter civil, las acogen en la Constitución peruana de 1823, ¿no? Así que hay influencia de la Corte de Cádiz de 1812 en nuestra primera Constitución, sí la hay, ¿no? Pero la Constitución de 1823 tiene otras medidas más que son dadas por los liberales peruanos y que tienen que ver ya con la realidad peruana de esa época. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu excelente charla, ¿no? Agradecemos a todos la asistencia virtual, ¿no? Y esperamos poder eh, encontrarnos en una próxima oportunidad de esta forma, ¿no? Virtual. Gracias, Así Juan. es.